Buenas hermanos, ahora vamos a continuar con parte del estudio de Mateo. Ahora que estamos estudiando la serie en el monte, vamos a hablar sobre Mateo 19:16. Y vamos a hablar en esta ocasión del joven rico. Muchos hemos escuchado esto muchas ocasiones. Así que les pido paciencia y buen humor para poder reflexionar en lo que el Señor ha ido mostrando en este tiempo. Voy a empezar leyendo Mateo 16 y 17. Y dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La primera reflexión que hacemos es, lo primero que le dice este joven a Jesús le dice: Maestro bueno. Y como que Jesús lo ha debido mirar y, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué cara le habrá puesto Jesús cuando este joven rico se le acerca y le dice Maestro bueno? Y luego le aclara que no hay bueno, ninguno, sino uno, solo Dios. Y como que lo remarca. En Lucas 18:18 podemos leer: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17 dice: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Analizando los evangelios en cuanto al joven rico, podemos saber que sí, por Mateo y por cómo antecede y pone el joven rico, sabemos que era rico, pero Lucas declara que él era un hombre principal, no era como que cualquiera que pasaba por la calle. Marcos hace algo más específico y dice cómo se acerca este joven rico a Jesús. Dice: un hombre llegó corriendo. No dice si era rico, nada. Solamente menciona cuál era la actitud y qué estaba haciendo al momento de acercarse a Jesús. Dice: llegó corriendo y se postró. Cuando imaginamos a alguien corriendo, imaginamos que alguien está o apurado, está necesitado de alguien, necesita llegar a algún lugar, está atrasado. Entonces podemos imaginar muchas escenas con personas corriendo. Él estaba corriendo, sabía hacia dónde estaba yendo y cuando llega se postra. No importa si este joven era rico, si era un hombre principal. Marcos dice que este muchacho se postró delante de él. Muchos comentaristas dicen que él estaba desesperado por la respuesta que le tenía que dar Jesús. O sea, estaba desesperado y esa fue su actitud: postrarse delante de él. Correr y postrarse, estaba apurado, necesitaba respuestas ya. No era algo que quería seguir posponiendo. No es como que la alarma y le ponemos posponer y posponer y posponer. No, él necesitaba respuestas rápidas. Algo que es muy común en estos evangelios es la pregunta que le hace este joven y el verbo que utiliza. Dice: ¿qué bien haré? Los siguientes dicen, todos hacen referencia a hacer. Él necesitaba hacer algo. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? Y uno dice, él veía la necesidad de hacer cosas, no solamente de estar con Jesús, sino él pensaba que iba a ganar el cielo haciendo cosas, obras, más obras y más obras. Entonces todos los comentarios apuntan a que él había vivido así y que necesitaba
mostrar sus obras delante de los demás. Cuando Jesús le dice, solo ninguno hay bueno sino uno Dios, y le dice, mas si quieres entrar en la vida, que se refiere a la vida eterna, le dice, guarda los mandamientos. Y es súper directo cuando le dice, guarda los mandamientos, ¿no? Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué más debo hacer? Estaba hablando de obras de las que tal vez él sí se había gloriado en su tiempo, no por nada era alguien principal, de alguna manera había llegado hasta donde estaba. Y Efesios nos aclara de que somos salvos por gracia y por medio de la fe, pues es don de Dios. En el versículo 18 dice, este joven le responde y le dice, ¿cuáles? No creo que el joven rico no haya sabido cuáles eran los mandamientos. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como que le da todos los mandamientos que él debería saber. Pero en Lucas 18:20 es muy diferente lo que le dice Jesús. Jesús le dice, los mandamientos sabes. O sea, Jesús ya sabía que este joven rico sabía los mandamientos. Tal vez el joven rico estaba esperando a que aparezca como que un nuevo mandamiento de parte de Jesús, porque le pregunta ¿cuáles? En cambio, Jesús agarra y le dice, los mandamientos sabes, y se los repite. Entonces no es que estaba fuera de lugar o que él no lo supiera, es como que le aclare, tú ya lo sabes. Estos mandamientos que les menciono en ese momento al joven rico, según varios comentaristas, está relacionado a todas aquellas personas que pueden rodearle a él. Le dicen no matarás, que está relacionado con tu prójimo, no adulterarás, también relacionado con el prójimo. No es que aparece de la nada, no, todo está relacionado con personas. El joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Ahí como que sí asume, o sea, no hay nada nuevo, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Santiago 2, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ahí uno se da cuenta de que no importa que guardes la ley, pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Quedas convicto por la ley como transgresor, ¿no? Guardaste toda la ley, pero faltaste en uno, ya eres culpable de todos. Significa que si estoy cumpliendo todos los mandamientos, como especifica la palabra, pero da la casualidad que robé, me hago culpable de todos. En la palabra también menciona de que no es solamente voy a matar, cuando odias a tu hermano, estás matándolo. Entonces, odiar a aquella persona que te cae mal, también te hace culpable de todos los demás. Entonces, cuando vemos la actitud del joven, es como que él sí guardó todo, pero ¿por qué Jesús le hace recuerdo de que debe cumplir todo esto, pese a que Jesús ya sabía que lo estaba haciendo? Era una persona
según los comentarios, era una persona respetable, era íntegra ante los ojos de todos los demás. Acuérdense que él siempre preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces sabemos que todo en lo que se había basado este tiempo eran en obras. Entonces todos conocían sus obras, era lo importante, era lo más importante para él. Entonces era respetable, era muy bien conocido y había guardado también los mandamientos que había llegado hasta este punto. Entonces nos preguntamos, ¿qué más estaba buscando este joven? Mateo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Eso fue lo que Jesús le dijo. En Marcos 10:21 es mucho más específico en cuanto a los sentimientos de Jesús. No solamente dice Jesús le dijo, no. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero vamos a subrayar esta parte donde Jesús mirándole le amó. Conocía el corazón de necesidad de este joven rico, entonces lo ama. Cuando tú amas a una persona, tras que te ha dicho algo súper corto, es porque ya conoces su corazón y porque se está mostrando tal cual es, sin capas, sin fingimientos. Ahí estaba el joven rico postrado, como nos dice Lucas, o sea, estaba tal y como él era, y Jesús lo amó justamente por esto. Después de que Jesús le pide y le dice, ven, sígueme, y Marcos menciona, ven, toma tu cruz, uno diría, ya, el joven rico va a decir, me voy con Jesús ahora mismo, porque Jesús lo estaba amando en ese momento. Pero el versículo 22 de Mateo nos dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No puedo imaginar cuántas posesiones pudo haber tenido este joven para querer vender todo e irse con Jesús. En algunos comentarios que se hacen sobre este ven y sígueme, dicen que fueron las mismas palabras con las que llamó a sus discípulos, a todos sus discípulos. Ven, sígueme. Entonces, él lo quería como parte de sus discípulos, pero el corazón del joven rico estaba más pendiente de las riquezas que tenía que lo que podía ganar con Jesús. Entonces, muchos concuerdan en que su corazón estaba siendo gobernado por las riquezas, no por su verdadera necesidad de salvarse. Entonces, cuando Jesús le dice, vende todo y dalo a los pobres, yo imagino que con lo que dio un pobre saldría de pobre y podría vivir bien. Entonces él se va triste porque tiene mucho. Entonces luego dice en el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En Apocalipsis 3:17 leemos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si nos ponemos a pensar, el joven rico tenía muchas cosas y seguramente no tenía necesidad de nada, pese a que llegó corriendo y se postró a los pies del Señor. No tenía necesidad, no es como que me falta comida para mañana, necesito ir a Jesús para que me provea, o tengo una enfermedad terminal. No, él tenía todo. Y Apocalipsis es claro, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A veces las riquezas son capaces de cegarnos y no nos permiten acercarnos al Señor y ser
como deberíamos ser delante de Él. Nos dejamos gobernar por lo que esto manda. O sea, en algún momento decimos, si yo tuviera $1.000.000, no solamente me quedaría en casa, buscaría cómo tener otro $1.000.000 más, y luego así. Las riquezas nos encapsulan y hacen que nuestro corazón cambie. Luego dice, hace como una pequeña analogía el Señor. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando uno piensa en esta analogía se queda pensando y dice, ¿qué habrán dicho los discípulos? Y enseguida en el siguiente versículo dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Yo imagino la cara de desconcierto de los discípulos cuando Jesús le dice que era más fácil que pase un camello a través del ojo de la aguja, porque si nos ponemos a pensar, ni si muchas veces a nosotros nos cuesta pasar el hilo por el huequito, sería súper complicado imaginar algo más grande como un camello pasar por ahí. Entonces, él se refería a que las personas que tienen dinero, como ya habíamos visto en uno de los versículos, ya lo tienen todo, entonces están conformes, están tranquilos y no ven la necesidad tal vez de acercarse al Señor. En ese momento no piensa, Señor, realmente nadie se va a salvar. En el versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios es quien puede cambiar nuestro corazón, cómo sentimos, cómo pensamos. Y puede ser que más adelante el joven rico haya reflexionado de que tener riquezas no era todo lo que necesitaba, no era todo lo que quería, porque si nos acordamos de su actitud, él fue corriendo y se postró delante de Jesús. Entonces, él quería más, y es probable que en un periodo de tiempo el corazón de este joven haya sido conmovido y él haya decidido por la vida eterna y vender todo lo que tenía para quedarse a los pies de Jesús y hacer lo que le había dicho, ven y sígueme. Y que haya tomado su cruz y haya podido hacer lo que Jesús había soñado en el momento en que lo miró y le dijo, o sea, no le dijo, lo pensó y lo amó. Entonces todo aquello que parece imposible para los hombres sí es posible para Dios. Aquello que digas, no, Él nunca va a cambiar, sí, Dios puede hacerlo. Vamos al versículo 27 y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí la personalidad de Pedro es muy arrolladora, él siempre muy directo, hasta podríamos decir que es bastante impulsivo. Le dice, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, ahí le dice como que Pedro, mira Jesús, ya hemos dejado absolutamente todo. Tú nos has dicho, ven, sígueme, y nosotros hemos hecho. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué podrían esperar los discípulos obtener de seguir a Jesús? Digamos que hambre no pasaban, siempre había algún milagro, veían sanidades y las veían de cerca, incluso ellos muchas veces realizaron cosas. Entonces en ese momento, ¿qué podrían haber tenido? ¿Qué podrían haber esperado? Y era como decíamos antes, fama, ser influencers. ¿Qué estaba en el corazón de ellos? Pero ahí vemos el corazón de Pedro. Estaba buscando una respuesta tal vez física a la necesidad de su corazón en ese momento, ¿no? Entonces, no es que no hayan obtenido nada, fueron parte de todo el cimiento de la iglesia, de la primera iglesia, y se encargaron de llevar la palabra de Jesús a todos los que estaban cerca. Entonces no es que no recibieron nada, ellos recibieron bastante.
Y ahí le responde Jesús. Yo imagino a Jesús mirando a Pedro y así como que, ay Pedro, te voy a explicar. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces no era que ellos no iban a tener nada, ellos ya estaban trabajando en ello, estaban viendo algo más hacia adelante. Entonces ellos no se quedaron solamente ahí. Siempre Jesús fue tan claro y tan concreto con esto, o sea, le dijo, puede ser que no hay algo material, pero hay algo más allá. Y ahí nos hace preguntar, ¿en base a qué o hacia dónde estamos apuntando en nuestra vida cristiana? ¿Estamos queriendo tener dinero? ¿Estamos queriendo tener bienes materiales? Y ahí vamos al siguiente versículo. El versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pedro le había dicho, y nosotros hemos dejado todo, ¿y ahora qué tendremos? Entonces, claro, Jesús le dice, el que dejó casa, hermanos, padre, va a recibir 100 veces más. Pero no creo que Jesús se haya referido a tener 100 hermanos más, 100 casas más. No era algo literal a nivel material. Entonces nos ponemos a pensar qué es lo que le estaba prometiendo a los discípulos en su caminar, qué les estaba dando. Y nos ponemos a pensar en nosotros mismos con el siguiente versículo y dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Nos ponemos a reflexionar en estos dos versículos y dice, vamos a recibir 100 veces más. La promesa es que tendremos una paz que no se compara a la paz del mundo. Vamos a tener gozo del Espíritu Santo. Ese gozo que aún en las dificultades y en las aflicciones nos deja tranquilos, libres. Esa paz que no se compara, puede estar saliendo todo mal, pero sabemos que está en control del Señor, todo está en sus manos. Entonces, ¿hemos ganado mucho más? Sí. 100 veces más, sí. Lo mismo pasó con los discípulos. Podemos haber dejado todo. Muchos de nosotros podemos haber incluso renunciado a nuestros trabajos, a cosas, entonces, pero vamos a recibir 100 veces más. Vamos a recibir muchísimo más. Entonces, podemos tal vez no recibir todo en este momento, tal vez lo vamos a recibir más adelante, o nuestros hijos van a recibir aquello que nosotros hemos sembrado. Algo que también puede sonar hasta ilógico, porque en nuestro mundo es así, el que llega primero pues se lo gana todo, y el que llega último pues ni modo. Aquí dice que los primeros van a ser los últimos y los últimos serán los primeros. Y ahí nos ponemos a pensar como que todo lo que Dios ordena es como que a nuestra lógica y entender humano es totalmente al revés. Y ahí podemos ver que aquellos que son humildes de corazón van a ser mucho más grandes en el cielo. Y aquellos que están engrandecidos, tal vez orgullosos de todo lo que hacen, cuando lleguemos a los brazos del Señor no va a ser así, tal vez vamos a ser humillados. Entonces nuestra postura es, ¿cómo está tu corazón con respecto a las cosas de Dios? ¿Eres como el joven rico que busca hacer para quedar bien, para tener una posición? ¿O estás listo a dejar todo para que los demás te miren y que tú puedas hacer lo que realmente Dios te está pidiendo? La reflexión después de haber estudiado todo este capítulo es: debemos restaurar el corazón, debemos
avanzar y cuidar de nuestros hijos, pero también es importante que veamos cómo estamos nosotros con nuestras actitudes. Si estamos viendo más adelante realmente a lo que Dios quiere o solamente nos estamos quedando con pantallas y reflectores como en este caso y ahí nos quedamos solamente para quedar bien delante de los demás, o estamos viendo las ganancias que vamos a tener. Nos estamos acercando a Dios por todo aquellas cosas buenas que nos ha prometido, no a nivel material. Entonces es importante poder analizarlo. Dejo esto en tus manos para que tú pienses y que el Señor vaya trabajando en tu corazón todas estas pequeñas palabras, y que tal vez en algún momento tú te encuentres como el joven rico, que no quieras dejar y te vayas triste. Voy a hacer una pequeña oración para cerrar este tiempo y esperando que el Señor sea trabajando en tu corazón. Padre Santo, gracias te doy por este tiempo, porque tú nos has permitido estudiar parte de tu palabra, parte de los evangelios, Señor. Pedimos, nos mires con mucho amor como miraste al joven rico, Señor. Pero esta vez queremos que nuestro corazón cambie, que nuestro corazón no solo se centre en las cosas materiales que hemos obtenido, Padre. Que no digamos, no necesito nada, sino que podamos decir, te necesito a ti, te necesito todo lo que tú me das, necesito de tus manos, de tu palabra. Que podamos tener más necesidad de ti que de las cosas que nos ofrece este mundo. Que puedas trabajar en nuestro corazón a cada momento. Sé tú tomando control de nuestras decisiones y que nuestro corazón se pueda alinear al tuyo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.